La inclinación del corazón es hacia un lado o hacia el otro. Nunca va a quedar estática, nunca va a estar en el mismo lugar. Siempre nos vamos a inclinar hacia las cosas de Dios o hacia las cuestiones que no son de Dios. Todo depende de nosotros mismos, todo depende de nuestro entendimiento, de lo que entendemos por lo que Dios quiere enseñarnos. Como subtítulo a la inclinación de mi corazón es desenmascarando una falsa religión. Este es como título de película, ¿se dieron cuenta? Desenmascarando una falsa religión. Así nomás yo veo las manos, me gusta. Primera de Pedro 1.8 decía: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora que no lo veáis, os alegrás con gozo inefable. Están tratando de anotar, pero traten de anotar como puedan. Sigo leyendo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegrás con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Yo les mencionaba que el apóstol Pedro comenzaba a hablar a los cristianos que estaban dispersos, aquellos que habían sido desparramados por las diferentes regiones de lo que era el mundo, y da una doctrina. ¿Recuerdan lo que yo enseñé eso el domingo pasado? Da una doctrina específica para la iglesia de la antigüedad, pero también para la iglesia del hoy. Y es que la verdadera religión consiste principalmente de emociones santas. La verdadera religión consiste principalmente de emociones santas. Y habíamos hablado el domingo pasado y yo les preguntaba si la palabra religión era mala o era buena. ¿Qué recuerdan? ¿Es buena o mala? Buena. Buena, mis hermanos. La palabra religión es buena. Tenemos una falsa religión que estamos tratando de hoy y en esta temporada de lo que va a la iglesia, de desenmascarar, para que podamos vivir la religión que el Señor quiere, que es la conexión entre Él y nosotros, y que sea de forma fácil. Entonces Dios da al ser humano, Dios ha dado al ser humano dos capacidades centrales. La primera es el entendimiento, que es a través del cual nosotros examinamos y juzgamos las cosas, lo da en el alma. Y la segunda capacidad nos permite observar las cosas no como espectadores solamente, o espectadores indiferentes, sino que también observamos las cosas agradados o no con lo que vemos, gustamos o no de las cosas que vemos, las aprobamos o no a las cosas que vemos. Como yo les mencionaba, no podemos quedarnos a la mitad y decir, bueno, yo acá cierro los ojos, tapo mis oídos porque no quiero escuchar ni ver lo que está pasando. Vamos a ver igual, vamos a escuchar igual. Lo vivimos haciendo, lo vemos en las noticias, lo vemos en el Colorado, lo vemos en todos lados. Vemos cosas buenas y vemos cosas malas. Y nosotros juzgamos o nosotros examinamos las cosas y siempre hacia un lugar nosotros nos vamos a inclinar. La cuestión es que nosotros a esto, a lo que es esta capacidad que no es, que permanece indiferente ante nosotros, la llamamos inclinación o inclusive la llamamos voluntad. Y yo les enseñaba el domingo pasado que habla sobre esta voluntad o inclinación de mi corazón. Y yo les di un ejemplo bien sencillo para que todos nosotros podamos entender cuando decía, pero mi corazón está llevándome para aquel rumbo. ¿Se acuerdan? Pero mi corazón dice que lo ame, pero mi corazón dice que tome esta decisión. Pero también así yo le enseñaba que dice la palabra de Dios que no hay cosa más engañosa que el corazón del ser humano. No hay nada más engañoso que aquel corazón que no se ha rendido y que no ha nacido de nuevo. Solamente en lo que Dios nos da, o en la palabra, o en la misma voz de Dios, es que nosotros nos podemos confiar. Y nos podemos confiar del corazón de Dios y no del corazón del ser humano. Porque el corazón del ser humano constantemente está planificando el mal. Pero sin embargo el corazón de Dios constantemente está buscando hacer cosas buenas. Entonces si hasta el momento no has rendido tu corazón, es necesario que hoy sea. Que la salvación hoy llegue y toque tu puerta y que aceptes a Cristo como quien gobierne tu vida. Porque sus planes son perfectos. Y aunque haya cerrado, el Señor te perdona. Pero el Señor va a hacer un cambio en vos. Es necesario que suceda así. También mencionaba, yo estoy haciendo como un breve resumen de lo que vimos el domingo pasado, porque hay gente que es nueva.
tal vez no escucho. Entonces la religión que Dios requiere, o que la religión que Dios quiere, no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida. No es la clase de emociones que el Señor quiere que nosotros vivamos, y menos aún adentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Aquellas emociones tan débiles que escasamente logran alejarnos o movernos o actuar de la forma apática que nosotros a veces tenemos ante las diferentes situaciones. Sabiendo que está mal, preferimos quedarnos en el molde. Y esa clase de emociones el Señor no quiere, sino todo lo contrario. El Señor en su palabra nos habla a cada uno de nosotros y nos insiste a que seamos serios. Y yo les mencionaba el domingo pasado, hermanos, que no se trata de no sonreír. Se trata de agarrar la fe, vivir la fe con seriedad, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y viendo qué es lo que Él desea para nuestras vidas y cuáles son sus caminos para que nosotros estemos andando en ellos. Y no solamente vivir una fe de domingo o una fe de amuleto, donde solamente voy a la iglesia cuando necesito, cuando tengo una enfermedad, cuando me pasó unas circunstancias. Esa no es la clase de fe que el Señor quiere. Esa no es la clase de cuerpo de Cristo que el Señor desea. Y tampoco es aquel cuerpo de Cristo que el Señor santificó o que va a venir a buscar. El Señor quiere que seamos serios con nuestra fe, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos con el cristianismo, con lo que amamos, vigorosamente comprometidos con aquel que le hemos entregado todo lo que nosotros somos, no a medias. Y yo les decía el domingo pasado que el Señor a los tibios, ¿qué iba a hacer? Vamos a decirlo todos juntos. Vamos a decir, el Señor a los tibios vomita. ¿Le parece? 1, 2, 3. El Señor a los tibios vomita. Una vez más. El Señor quiere que seas ardiente en Él. Que tus emociones te lleven a actuar en santidad para las cosas perfectas y correctas que Dios tiene. Aquellas que ya planificó de antemano y desde antes de la fundación del mundo. El Señor quiere que camines en esos pasos, en esa dirección. Este tipo de emociones enérgicas, como yo ya les he mencionado, que nos lleva a tener un cristianismo comprometido, es la causa directa de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no tomamos decisiones, tampoco actuamos, a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor o alguna otra emoción nos influencien. Entonces vamos a leer, o voy a volver a leer para que puedan entender esto. Estas emociones santas, enérgicas, nos llevan a actuar. Si nosotros no sentimos esas emociones para nuestra vida, nos vamos a quedar en el molde, vamos a ser apáticos. Para con las cosas de Dios, porque para con las cosas del mundo parece que somos llamados a ser. ¿Me entienden? Esto es más fácil, porque es la misma carnalidad. Pero lo que nos cuesta es hacer las cosas buenas. Lo que nos cuesta es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, cuando vivimos este tipo de fe, este tipo de evangelio comprometido, una cosa lleva a la otra. Automáticamente comenzamos a actuar, comenzamos a hacer. Porque cuando estas emociones comenzamos a vivir estas emociones, ya sea amor, ya sea odio, ya sea deseo, ya sea esperanza, ya sea temor, nos lleva a actuar. Y nos movemos por emociones, pero no por emociones rendidas ante el mundo, no emociones corrompidas, sino emociones santas.
tranquilos, vamos a entender un poco más el próximo domingo sobre estas emociones santas. Porque ustedes van a decir, pero el pastor dijo el odio. Pero no es el odio que ustedes están pensando. Es el odio hacia lo que va en contra de la perfección y la santidad de Dios. Yo me muevo por emociones, o te moves por emociones. Todos nos movemos por emociones. Yo me casé con mi esposa por emoción, porque en el noviazgo la amaba, por el deseo de querer formar una familia con ella, con la esperanza de que juntos íbamos a servir al Señor por la eternidad. Entonces uno se mueve por emociones. Yo me moví y me muevo por emociones. Ustedes se mueven por emociones. La gente en la fe hace cuestiones por emociones. Las emociones nos llevan a movernos, nos llevan a actuar. Pero a veces no tomamos buenas decisiones en base a las emociones que no son emociones espirituales. Y como no son espirituales, no son nacidas de Dios. Y como no son nacidas de Dios, nos terminan perjudicando a nosotros mismos. ¿Me van entendiendo? Parece un trabalengua, pero yo necesito que me entiendan. Como yo ya les vengo mencionando y lo repito una y otra vez, la verdadera religión se encuentra en las emociones santas, en las emociones que provienen del Señor, esas que creo. Y las Escrituras nos hablan. Yo le pido a los servidores, por favor, vayan allá atrás. Chicos, lo del baño, por favor, silencio. La verdadera religión se encuentra en las emociones santas. Y las Escrituras nos enseñan cómo nosotros podemos corresponder a estas emociones santas. Cómo nosotros podemos aprender a aferrarnos a este tipo de emociones santas. Y la única forma en que nosotros lo podamos hacer es quitando el corazón de piedra y teniendo un corazón de carne. Es dejando de lado el corazón que no quiere de Dios y abrazar a ese corazón sensible para que Dios comience a hablar. Porque ese corazón de piedra está alejado de Dios. Y yo le pido a los de la proyección, por favor, vamos a Marcos capítulo 3:5. Marcos 3:5. Si quieren ir anotando, hermanos, Salmos 95, 7 al 10. Marcos 3:5 dice: Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinado que eran, y dijo al hombre, y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, esa es una Reina Valera antigua, con la ceguedad de su corazón dice al hombre, extiende tu mano, y extendió tu mano, y la mano fue restituida y la mano fue sana. La ceguera del corazón. Otras versiones dicen la dureza de su corazón. Vamos a Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si hoy oyéremos su voz. Vamos a Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vamos al siguiente, segunda de Crónicas 36, 13. Además se rebeló, sí, contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Vamos al siguiente, al último, a los últimos dos, Ezequiel 11, 19. Y le daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. 36, 26. Yo le daré, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para nosotros corresponder a la palabra, a la voz de Dios, para nosotros corresponder a las inclinaciones del corazón hacia las cosas santas, hacia las emociones santas, es necesario que primeramente nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. Se ha quitado el corazón de piedra, que no quiere escuchar a Dios, que no quiere tener lealtad para con Dios, y empezar a poner, Dios pone, no nosotros, Dios pone un corazón de carne. Porque el corazón de piedra es un corazón duro, es un corazón que no es fácil de mover,
Es un corazón frío que cuesta impresionar. Y no estamos hablando de impresionar por cuestiones humanas, porque el pastor predicó lindo y me impresionó, sino porque el mismo Dios le cuesta impresionar a esa misma persona porque su corazón duro. Y todo esto hacia las emociones espirituales. Pero sin embargo, el corazón de carne es un corazón que siente, que puede ser tocado, que puede ser movido. Un corazón tan sensible que va a Dios decir algo específico y ese corazón le va a llegar. Podríamos llegar a decir un corazón humilde, un corazón que ante la corrección no se enoja, un corazón como en una prédica de la pastora no es ofendible fácil, porque escudriña y entiende de que hay una posibilidad de hallarla. Y hoy la iglesia actual, hermanos, y no hablo de la iglesia Casa de Libertad, hablo de la iglesia en general, los movimientos que hoy en día se ven en las iglesias, engañan a través de las emociones y que hacen parecer como si fueran emociones santas. Lo hacen vivir experiencias emocionales que los terminan convenciendo de una pseudo seguridad de salvación. No una seguridad de salvación, una pseudo seguridad, un tipo, una clase, una mezcla, un parecido a la salvación. Y con esto no niego, por favor entiéndanme, no niego la existencia de fuertes emociones en la fe, porque se ha demostrado bíblicamente de inicio a fin. Pero tampoco, quiero que me entiendan, quiero que entiendan, ¿sí? No niego que las emociones fuertes en oportunidades muestran una verdadera conversión, las emociones fuertes. Pero en otras, simplemente fanatismo. Y yo les dije el domingo pasado, no podemos gritar más fuerte por River que por la salvación que el Señor nos dio. No podemos tener un gozo tan grande porque algo nos salió bien más de lo que el Señor ha hecho, está haciendo en nuestras vidas. Y lo que las iglesias o los movimientos carismáticos de hoy en día están haciendo es mal enseñar o enseñar mal a las generaciones, a todos nosotros, de lo que en realidad es la fe o lo que Dios está queriendo. Entonces nos movemos por emociones, pero no emociones santas, sino por emociones que son de el ser caído. Y ustedes me pueden decir, ¿no será, pastor, que está errando? Y yo no voy a lo que yo sé, yo voy a lo que yo pienso que, yo voy a lo que la Escritura nos enseña. Las personas se emocionan adentro de un culto. El culto estuvo glorioso, magnífico, sentí la presencia del Señor, la gente se revolcaba, lloraba, pero tal vez algunas de esas emociones no tienen nada que ver con lo espiritual. Porque estamos conectados espíritu, alma y cuerpo, y las emociones están conectadas a lo que a nosotros nos sucede. En lo espiritual, en lo almático y en lo corporal. Y de repente uno se desmaya, uno cae, no, pero la unción del pastor era. Y tal vez no. Tal vez las emociones lo llevó a un grado específico de que su cuerpo termina reaccionando y cae. ¿Me entienden? Y no quiero negar que suceda. No quiero negar de que yo puedo orar, Ramón puede orar por alguien y la persona cae. No niego eso, puede. Pero hoy no es un lindo culto si una persona no sale endemoniada o sea libre de acá de la iglesia.
No es un buen culto si las personas no terminaron llorando. No es un buen culto si por lo menos no hubo una sola conversión. ¿Entienden? A veces estamos tan movidos por emociones y decimos que esto es lo correcto, cuando en realidad a veces no lo es. A veces no lo es. Nosotros nos podemos emocionar, la iglesia se puede emocionar por emociones religiosas en la iglesia o cuestiones que sean de Dios, pero eso no quiere decir que esas personas sean realmente salvas. Y yo les dije a ustedes el domingo pasado, vengan al culto, porque tal vez vivieron engañados toda su vida de pensar que son salvos y nunca fueron salvos, tal vez por estas emociones que les han sucedido. Porque la salvación nos lleva a algo específico que yo voy a empezar a enseñar en esta noche. Entonces tal vez hemos tenido experiencias, pero eso no quiere decir que vos seas salvo. Tampoco estoy yo para juzgar eso. Solamente es vos y el Señor. Pero el Señor advierte, el Señor sabe cuando realmente uno es salvo. Y nos pone esa seguridad de salvación en nosotros. Las personas se pueden emocionar muchísimo por la religión sin poder llegar a ser verdaderamente salvas. Éxodo 15, del 1 al 21, comienza a hablar en el Antiguo Testamento de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y lo estaba haciendo transitar hacia la tierra prometida. De repente se chocan con el Mar Rojo y dice, ¿y ahora? Y el Señor dice, agarrá, metete, poné tu bastón, se va a abrir el agua. Y quedaron todo el pueblo de Israel asombrados y decían, wow, y pasaron por el Mar Rojo y sobre que llegaron al otro lado, cantaron de alegría. Y levantaban las manos y danzaban y pandero y hablaban cosas hermosas de Dios. Capítulo 15 de Éxodo, pueden leerlo en sus casas. Un cántico de un capítulo entero, pero en el siguiente empezó el pueblo a murmurar. El pueblo empezó a murmurar. El pueblo que había visto algo sorprendente que ningún otro había visto, emocionalmente se excitó, pero en realidad nunca hubo salvación. Porque el capítulo siguiente estaban quejándose con el Señor. La adoración les duró poco. La emoción, no es santa, dura poco. Éxodo 19:8, comienza a hablar Dios con el pueblo, dice, hace esto, esto y esto, Moisés, trae a los sacerdotes, santifíquense, yo voy a hablarles, y le da las tablas del pacto, y comienza Dios a hablar a Moisés, y está con Josué, y comienzan a descender del Sinaí, y sobre que desciende del Sinaí, ¿qué había sucedido? ¿Se acuerdan? Habían hecho un becerro. Pero ¿qué es lo que ellos le habían prometido a Dios? Le habían prometido fidelidad. Señor, nosotros somos pueblo exclusivo tuyo. Y se aparta Moisés 40 días. Y ya habían hecho un becerro. Y dice que Josué iba hablando con Moisés, iban descendiendo de la montaña. Y Josué dice, che, parece que hay guerra en aquel lugar. Y Moisés dice, no, che, eso no es guerra. Lo que yo estoy escuchando es canto. Lo que yo estoy escuchando es pandero. Y de repente cuando llega Moisés estaba el becerro y estaban todos los gritos enloquecidos por el becerro de oro. Ahora, 10 minutos antes le habían jurado fidelidad a Dios. Emocionales. Pero no habla de salvación. Ese pueblo no fue salvo. Pastor, pero eso solamente pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con el Señor, con Jesús, ya estamos listos. Espectacular. Y ahí es mi pregunta. ¿Será que a veces basta con una simple oración de fe? ¿Será que si la persona dice, Señor, te acepto en mi corazón, ya es salva, ya se fue al cielo? Así de una nomás, y de repente no aparece nunca más en la iglesia, nunca cambió su vida, viene a la iglesia pero nunca cambia su vida. Emociones. ¿Qué creen ustedes? No, me dicen algunos.
tal vez algunos dirán, no sé, puede ser que sí. Pero no, hermanos, por emociones naturales nosotros no vamos a lograr eternidad. Por las emociones espirituales, santas, sí. Porque es Dios quien saca el corazón del ser humano, el duro, y pone un corazón humilde, un corazón que es tratable. Mateo 21:9, Jesús viene entrando a Jerusalén. Ya era la semana donde iba a comenzar la semana, donde comienza la semana de pasión. Y viene arriba de un burrito. Y sobre que viene arriba de ese burrito, ¿quién estaba en la puerta de Jerusalén? Estaban los israelitas. ¿Y qué decían? ¿Se acuerdan qué decían? ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Estaban los judíos diciendo, el que viene arriba de un pollino, es el que está cumpliendo la promesa del Antiguo Testamento. Este es el ungido, este es el elegido, este es nuestro Salvador. Mateo capítulo 21. Emocionalmente estaban allá arriba. Marcos capítulo 15, del 13 al 14, se ven realmente los pocos seguidores, los pocos discípulos, los pocos convertidos realmente. Porque ¿qué es lo que estaban gritando? ¿Qué es lo que estaban gritando la gran multitud? ¿Se acuerdan? Ahí está, a ver. ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Y 3 doritos antes? ¿Sí? ¿Me entienden? 3 doritos antes. ¡Hosana! Este es el ungido. Emocionalmente estaban allá. Estaban en la gloria, estaban tocando el cielo. Pero como dije recién, 3 doritos después, ¿qué pasó? Crucifícalo. No tengo ni idea quién es este. El Mesías. Y a veces nosotros pensamos que por una simple oración de fe la persona ya accedió al reino de los cielos. Ya es salva. No tiene que hacer más nada. Y no es así, hermanos. No es así. Por eso es importante, si tal vez hiciste la oración de fe pero nunca cambiaste tu vida, hay una posibilidad que no seas salvo. Si seguís gobernando tu corazón, no sos salvo. Si no permitís que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu generación, en tu herencia, en todo lo que vos sos, si no permitís que Dios obre, ¿me entienden? Yo quiero enseñarle a partir de ahora algunos aspectos específicos para distinguir emociones espirituales de emociones que no son espirituales, emociones que son carnales. Vuelvo a mencionar, todos tenemos emociones, pero algunas emociones en los hijos de Dios deberían predominar las emociones espirituales. Y esto no es para que nosotros estemos separando las ovejas de las cabras. No quiero que se pongan el papel de fariseos, ¿sí? Pero es para escudriñar nuestro corazón, para hablar con el Señor y decir: Señor, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente te entregué el dominio de mi vida? ¿Realmente cambiaste mi corazón? ¿Quitaste el corazón de piedra y pusiste un corazón de carne? ¿Realmente es así? El Nuevo Testamento llama a los cristianos la gente espiritual y lo contrasta con la gente natural. Leemos el Nuevo Testamento y dice: espiritual, la gente natural. También contrasta entre el espiritual, pero también contrasta contra el carnal. Segunda de Corintios 2:14 al 15. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Siguiente. El 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan
y entre los que se pierden. Vamos al siguiente, al 3.1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros aparte de vosotros mismos? Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corinto y comienza a enseñarles sobre aquellos que son espirituales y los comienza a separar entre los que han nacido de nuevo y aquellos que no han nacido de nuevo, los que son santificados y por lo tanto tienen eternidad, de aquellos que no son santificados y no tienen eternidad. Pero Pablo hace esa distinción para que la iglesia pueda comprender de que a veces adentro de una congregación no todos son santos. Y hablo de la santidad como justificación de parte de Dios. Tal vez hay fanáticos, pero no santos, pero no hijos. Pedro dice en su segunda carta que tenemos que hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. No primeramente en nuestra autoexaminación, sino en añadir una cosa a la otra. Y comienza, añadan a su fe, a la elección y a la vocación, a los que fueron llamados por parte de Dios, a los que se le abrió el entendimiento de parte de Dios, a los que fueron transformados por Dios, que le ha quitado el corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne para que sean sensibles al mismo Dios, a ellos, a los que tienen fe. A esa fe añádanle virtud, a esa virtud añádanle conocimiento, a ese conocimiento añádanle dominio propio, a ese dominio propio añádanle paciencia, a esa paciencia añádanle piedad, a esa piedad añádanle afecto fraternal y a ese afecto fraternal añádanle amor. Y yo hago la pregunta, ¿será que con una simple oración de fe la persona ya es transformada al 100%? Como lo hacía la Iglesia Católica en el 1500, de que cuando ofrendaban así, ¡tum!, se iba el alma, salía del purgatorio y se golpeaba con el techo de los cielos, con la eternidad. No es así, hermanos. Y ruego en mi corazón que me estén entendiendo. Estos términos, lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando leemos, cuando escudriñamos, es la diferencia entre cristianos verdaderos y cristianos que se llaman cristianos. Entre una religión verdadera con una falsa religión. Y las cosas son espirituales, como les dice el apóstol Pablo, ustedes los espirituales, ¿por qué creen? Pablo le dice a los espirituales porque son hijos de Dios, porque el mismo Dios ha puesto de su Espíritu Santo adentro de la persona. ¿Qué quiere decir? Ya no está Dios Padre, ¿sí? Jesús, el Espíritu, ya no está fuera, ya han nacido de nuevo, ya tienen al Espíritu adentro. Ya su corazón es cambiado y tienen un nuevo corazón. Ya son santificados, ya son justificados y por lo tanto tienen eternidad. Y Dios da su Espíritu Santo a los verdaderos cristianos. Dios da su Espíritu Santo a los verdaderos cristianos. Para que viva dentro de ellos y para que los influencie su Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Porque somos transformados desde nuestro interior hacia el exterior. Porque no solamente somos una imagen, no solamente somos una pantalla. Aquellos que hemos nacido de nuevo somos transformados de gloria en gloria, desde adentro hacia afuera, un paso a la vez. Y que nos influencia, y me gusta como Roberto Eyring le dice a su anteojo. Cada vez que Roberto Eyring tiene que ayudar a hacer algún arreglo en la iglesia, Roberto tiene que hacer trabajo de electricidad o variedad, lo que le vamos dando. Me dice, espere pastor porque no veo nada, necesito a mi ayudador. ¿Cuál es el ayudador?
necesito mi ayudador, dice él. Y calza las gafas. Y eso es lo que el Espíritu Santo adentro de nosotros comienza a hacer. Necesito mi ayudador para ser transformado, para no vivir como yo ya vivía, porque necesito ser mejor que el año pasado. ¿Vieron cuando yo se los digo así? No podemos ser igual al año pasado. No podemos seguir con los mismos pecados que hace 20 años atrás. La inclinación de nuestro corazón no está para las cosas santas, sino que está para las cosas que no son santas, porque es más apetecible. Pero cuando Dios quita el corazón de piedra y comienza a poner un corazón de carne, ya lo que te parecía hermoso ya no te parece más hermoso. Lo que deseabas, lo que te deleitaba, ahora te repugna, te da asco, te da bronca, porque ya no querés ser más así, porque ya no querés faltar el respeto a Dios, porque no querés fallar a su amor. Pero Dios da su Espíritu Santo a aquellos verdaderos cristianos. Y como el Espíritu Santo vive adentro de nosotros, vive adentro tuyo, los resultados son acordes a la nueva naturaleza. Ya no está la naturaleza pecaminosa, ya está la nueva naturaleza en Cristo. Ya está el Espíritu Santo, ya sos espiritual. Y finalizo, si me quieren acompañar el grupo Alabanza, por favor. Los efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros, los efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros son diferenciados de los poderes humanos naturales. Las emociones santas que el Espíritu Santo pone adentro de nosotros son diferentes a las naturales. Son diferentes y lo vamos a comprobar, seguramente lo han comprobado. Quiero dar un ejemplo. La santidad es la naturaleza del Espíritu de Dios. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Por lo tanto, esa esencia de Él es de ser santo. Es la santidad. Así como, y yo anoté, la esencia o la naturaleza del calor es el fuego. No pueden ir separados. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Los resultados son acordes a la nueva naturaleza. La fuente de vida que tenemos adentro nos lleva a accionar conforme a la esencia que tenemos adentro. Y Dios ya no nos inclina hacia el pecado, sino que Dios nos inclina hacia la santidad. ¿Me entienden? Entonces un cristiano puede estar, o puede agradarse, si me permiten decirlo, un cristiano puede agradarse del pecado, puede deleitarse en las cosas que no son santas, puede gustarle más a un cristiano, puede gustarle más que las cosas de Dios. ¿Prefiere hacer otras cosas que hacer cosas que el Señor lo llamó a hacer? No puede. Y yo en esta noche estoy para enseñarte. Y si tal vez en este tiempo el Espíritu Santo te habló y el Espíritu Santo te demostró de que tu corazón está inclinado hacia las cosas tuyas propias y en vez a la de Él, es el tiempo de salvación. Es el tiempo de decir, Señor, entiendo, Señor, perdón, entiendo de que nunca nací de nuevo, entiendo de que mi corazón es duro como una piedra, entiendo de que soy remil pecador, entiendo, Señor, que necesito de tu misericordia y tu gracia para que cambies mi corazón y poder inclinarme hacia las cosas tuyas. Si entendiste eso, valió la pena que estés esta hora acá. Si no lo entendiste y todavía tu pensamiento te está llevando a querer las cosas de mal, decí, Señor, cambia mi corazón, trae entendimiento,
Levantame la persiana, Señor, necesito ver la claridad del día. Porque mis ojos están tapados, están enceguecidos y veo de continuo mal. Veo mal, veo mal, veo mal y veo mal y nada más. Y no estamos para juzgarte ahora, en este momento. Y yo no te voy a catalogar como pastor y ponerte de un lado a vos y del otro lado a los santos, a los perfectos. Siempre se los dije, vamos juntos, vamos juntos. ¿Saben por qué? Porque si en algún momento a mí me pasara algo que me aleja de la presencia de Dios, no me gustaría ser tratado de esa forma. Me gustaría decir, pastor, vamos juntos otra vez. Pastor, vamos a agarrar de la mano juntos y vamos a caminar juntos. Vamos hacia la santidad, pastor. Vamos hacia lo eterno, pastor. Pastor, tus ojos se desviaron. Pastor, te estás enfriando. Vamos juntos, pastor. Vamos a encendernos juntos. Entonces yo no estoy acá para levantar un dedo acusador. Estoy llamando a la reflexión para que entiendas si realmente sos un verdadero cristiano o no. Si realmente está el Espíritu Santo dentro tuyo, ¿quién es aquel que te selló para vida eterna? Si no está, es el tiempo de decirle, Señor, te necesito, haz un cambio, que salga la carne y que entre el Espíritu, que salga mi mente perversa y pone tu mente. Este es el tiempo.